Buenas tardes, ya son tardes, sí, efectivamente son tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este seminario virtual sobre los aspectos básicos del paquete económico 2022. Es un gusto estar con ustedes. Gracias a todas y a todos por su asistencia. En esta ocasión, en la sesión número 5, vamos a tener el tema de ingresos e impuestos. Y para esta presentación nos acompaña, está con nosotros el maestro Adrián García Gómez, quien es coordinador de ingresos e impuestos en el Centro de Investigación y Estudios Presupuestales. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Mi nombre es Saúl Herrera Aguilar y vamos a acompañarlos en esta presentación del maestro Adrián García. Gracias, Adrián. Y bueno, el tema, perdón, sí, adelante. No, gracias, muchas gracias, Saúl. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y como comentaban, vamos a hablar un poquito de cómo están compuestos los ingresos y los impuestos y algunas particularidades del sistema fiscal mexicano. Y, pues bueno, empecemos. Quiere cambiar. Listo. Bueno, así en términos muy globales, podemos decir que los ingresos presupuestarios en México los podemos dividir en 4 grandes conceptos, los cuales son los no tributarios. ¿No se escucha, perdón? No se escucha. Ahí. Bueno, decía que los ingresos presupuestarios los podemos dividir en 4 grandes conceptos, los cuales son los no tributarios, los organismos y empresas del Estado, los ingresos petroleros y los ingresos tributarios. Ahorita vamos a entrar a más detalle de cada uno de estos, pero a grandes rasgos lo que podemos ver aquí en esta gráfica es que en los últimos 20 años han oscilado entre 22 y 25 puntos del PIB, en donde los más significativos en cuanto al monto en que se recauda son los ingresos tributarios, es decir, todos los impuestos, es la parte verde claro en la gráfica que estamos viendo aquí, y para 2022, en la ley de ingresos que se acaba de aprobar recientemente, se estima que van a ser de 14 puntos del PIB. Y ahora sí, entrando un poquito más detalle de cada uno de estos 4 grandes grupos que les comentaba, los no tributarios están compuestos principalmente por los derechos, en donde están los derechos mineros, lo que se cobra también por el uso del agua principalmente, están los aprovechamientos, que son las multas, las indemnizaciones, cuando hay un remanente de operación del Banco de México, también se va aquí a esta parte de los aprovechamientos, y la liquidación de patrimonio de entes federales, por ejemplo, si algún edificio propiedad del gobierno lo renta o lo venden, se podría ir también a este concepto. Estos han oscilado entre 1.5 y 2.8 del PIB más o menos en los últimos años, y hay, especialmente en 2016 y 2017, si vemos aquí los aprovechamientos, que son la parte naranja de la barra, son más altos que en el resto de los años, y esto es porque justamente en esos 2 años hubo un remanente de operación del Banco de México, el cual se fue justo a este concepto. Recordamos que hubo de hecho, en este mismo año, estaba la expectativa de si iba a haber un remanente o no. Finalmente, por cómo evolucionó el tipo de cambio, no se terminó dando para 2021, pero sí, esa es la situación con los no tributarios. En cuanto a los organismos y empresas del Estado, aquí Pemex también es parte de ellas. Sin embargo, en esta sección no la estamos incluyendo porque a Pemex la metemos en los petroleros, que la vamos a ver en la siguiente filmina. Aquí estamos incluyendo a CFE, el IMSS, en el cual también estamos incluyendo las cuotas de la Seguridad Social y la venta de servicios del IMSS, y el ISSSTE, que principalmente es su venta de servicios. Aquí nada más cabe la pena aclarar que, por ejemplo, en una clasificación más global que hace, por decir, la OSD, cuando ellos hablan de ingresos tributarios, normalmente incluyen las cuotas a la seguridad social, que es una especie de impuesto que se cobra también a los trabajadores para financiar el IMSS, las pensiones, etcétera. Aquí en México se da por separado, por eso lo tenemos aquí, pero en términos globales normalmente se consideran parte de los ingresos tributarios.
y de hecho es, junto con CFE, son los dos principales rubros en cuanto a monto de ingreso de los organismos y empresas del Estado. Han estado oscilando entre 3.5 y 4% del PIB en los últimos años. Aquí vemos los ingresos petroleros, en los cuales estamos incluyendo Pemex y el Fondo Mexicano del Petróleo. Los ingresos de Pemex son principalmente las ventas de gasolina y la exportación de crudo. Y mientras que el Fondo Mexicano del Petróleo es todos los derechos que se cobran por la exploración y por el sacar los recursos del subsuelo, tanto a Pemex como a las empresas privadas, ¿no? La gran mayoría hasta la fecha proviene de Pemex, pero si hay algún monto de las privadas, también se sigue incluyendo en este Fondo Mexicano del Petróleo. Aquí, lo que sucedió, vemos que en 2014 está considerablemente más alto que el resto de los años. Y si aquí no lo tengo en la gráfica, pero si viéramos de 2014 para atrás, la cuestión es similar, seguirán siendo montos altos. Y esto es porque fue en los tiempos en los que el precio internacional del petróleo estaba mucho más caro que lo que está ahorita. Inclusive llegó a estar por encima de los $100 por barril, lo que sí obviamente que los ingresos al vender tú el crudo y los derechos que se cobraban por la extracción, los cuales normalmente se cobran como un porcentaje del valor de lo que se extrae, pues era mucho mayor. Se vino la caída del precio internacional del petróleo y como consecuencia los ingresos petroleros disminuyeron y se han mantenido ya en niveles alrededor del 4% del PIB desde 2015 a la fecha. Y aquí vemos los tributarios, los cuales son los que representan un mayor monto recaudatorio, como veíamos en la primera gráfica que pusimos, en la primera filmina, y para 2022 se estima que son 14% del PIB, perdón, en donde el principal impuesto es el ISR, con 7.4% del PIB. Aquí estamos incluyendo el ISR tanto de personas físicas como de personas morales, el IVA, que se estima que para 2022 sea 4.3% del PIB, y el IEPS, que se estima que sea en 2022 de 1.9% del PIB. Ahorita vamos a ver un poco más detalle de cada uno de estos. Aquí lo que estamos viendo es cómo se calcula, perdón, la tabla que sirve para calcular el ISR a personas físicas. Este es un impuesto progresivo, lo que quiere decir que entre mayor sea tu ingreso, es mayor la tasa que se te cobra. El de personas físicas se cobra a todos los ingresos que obtenemos, que ya sea mediante salario, los prestadores de servicios, como la gente que se dedica a los freelancers, los ingresos por dividendos, los intereses, inclusive, por ejemplo, si alguien es propietario de un inmueble y lo está rentando, también tendría su ingreso tendría que ser grabado con el ISR a personas físicas. Y aquí, como les mencionaba, esta es la tabla que está vigente ahorita para este año. Y vemos que para ingresos hasta 578 es de 1.92%, y así va subiendo progresivamente hasta llegar a una tasa de 35%, que es para los ingresos de 291,000 pesos mensuales en adelante. Y aquí nada más quería rápidamente hacer una especie de ejemplo numérico, porque muchas veces se tiene la idea de que si, por ejemplo, volviendo a la tabla anterior, por ejemplo, tu ingreso es de 11,000 pesos, entonces el impuesto a pagar sería multiplicar los 11,000 pesos por los 17.92% que nos indica aquí en esta tabla, cuando en realidad el cálculo no es así. Entonces, lo que se va haciendo es que el ingreso se va grabando de acuerdo a el monto. Por tus primeros, aquí por ejemplo, si el ingreso fuera de 30,000 pesos, por los primeros 578 pesos se cobra a una tasa de 1.92%. Después nos vamos al siguiente bracket, que es de 578 pesos a 4,910 pesos. La diferencia que hay entre esos dos es lo que se cobra una tasa de 6.4, y así sucesivamente. Es decir, solamente se va cobrando a la tasa siguiente el excedente del ingreso del límite anterior. Entonces, la tasa efectiva termina siendo menor que la tasa marginal máxima, que es la del límite superior, perdón.
Aquí en este caso en particular, que estamos poniendo el ejemplo de los ingresos mensuales grabables de 30,000 pesos, el ISR a pagar sería de 5,239 y la tasa efectiva es de 15%. Si la comparamos, volviendo a la tabla anterior, los ingresos de 30,000 pesos pues estarían más bien en una de 23,52, pero como les comentaba, esa tasa es solo sobre el excedente. Entonces la efectiva ya es el impuesto tal cual como que pagaste entre el ingreso. Y aquí nada más para ver rápidamente la incidencia del ISR en personas físicas. Aquí estamos dividiendo a los hogares en 10 deciles, en donde el decil 1 son los de ingresos más bajos y va subiendo por nivel de ingresos hasta llegar al decil 10. Y lo que vemos, por ejemplo, es que el decil 1 solamente aporta el 0,7% del ISR total y esto representa el 2,4% de los ingresos brutos de estos hogares. Como vimos anteriormente, es un impuesto progresivo, el monto a pagar va subiendo de acuerdo a tu nivel de ingreso, por lo tanto, la proporción del ingreso bruto también debería ir subiendo. Y llegamos así hasta el decil 10, los cuales aportan aproximadamente la mitad de todos los ingresos por ISR, lo que termina representando el 5% de sus ingresos brutos. Y aquí pasamos al ISR a personas morales, el cual es un cálculo más directo que el de las personas físicas, ya que no es una tasa progresiva, sino es el que se cobra a las empresas y es una tasa de 30% sobre los ingresos gravables, que son ya cuando le quitas todas las deducciones permitidas, ¿no? Entonces aunque el cálculo de las deducciones y que se puede deducir y que no, y todo eso sí tiene sus ¿cómo decirlo?, sus complejidades desde el término de vista contable, ya cuando tienes tu ingreso gravable, lo único que se hace es multiplicarlo por el 30%, ¿no? Igual aquí, estamos viendo lo mismo a la incidencia del ISR a personas morales. Es una cuestión similar. ¿Por qué? Porque aunque no es progresiva la tasa, como es algo que se grava al capital, a las empresas, las personas de mayores ingresos son quienes normalmente tienen mayor capital y son los dueños de las empresas, por así decirlo, y vemos también que la proporción del ingreso bruto también va subiendo, de acuerdo, va subiendo el decil de ingresos. Empezamos en el 1 con el 0,3 y va subiendo con cada decil hasta llegar al 6,5 para los hogares del decil 10. Ahora vamos a entrar a los impuestos al consumo. El principal de estos, en cuanto a términos recaudatorios, pues es el impuesto al valor agregado, el IVA, el cual tiene diferentes ventajas con respecto a los impuestos al ingreso, como el ISR, y esto es que es más fácil de fiscalizar. ¿Esto por qué? Porque tú al momento de realizar una compra en un establecimiento, como puede ser el Super 7, el Oxxo, cualquier tipo de compra, ahí mismo se retiene el vendedor, ahí mismo se retiene el impuesto, entonces por esto es más fácil de controlar para la autoridad fiscal y es más difícil de evadir por el consumidor. Esto no quiere decir que no se evada, pero es más complicado comparándolo con el ISR. Y una de las desventajas que tiene, que es muy importante, es que a diferencia de los impuestos al ingresos, estos son regresivos, debido a que las personas de menores ingresos terminan pagando una mayor proporción de su ingreso, ¿no? Aunque en términos brutos la recaudación, la mayor proporción de la recaudación proviene de las personas de mayores ingresos, porque son quienes tienen un mayor consumo. Si medimos el IVA pagado como proporción del ingreso de los hogares de menores ingresos terminan gastando en el IVA una mayor proporción de sus ingresos. Y en México es una tasa de 16%, la cual se grava sobre casi todos los bienes y servicios, excepto algunos que están exentos y otros que son tasa cero. Ahorita, un poquito más adelante, vamos a ver la diferencia entre qué quiere decir exento y qué quiere decir tasa cero. Algunos ejemplos de los exentos son el transporte público y los servicios educativos, mientras que tasa cero, el principal, el que representa un mayor monto de remesa recaudatoria, son los alimentos y las medicinas. Bueno, aquí puse servicios digitales. Aquí a lo que me refiero esto es algo que
que se acaba de implementar hace, si mal no recuerdo, fue en 2020, cuando el año pasado, cuando entró en vigor, y se empezó a cobrar el IVA que no se estaba cobrando a servicios por ejemplo, los de música como Spotify o los de streaming como Netflix, este tipo de servicios, y no se cobraba por una razón. Lo que sucede aquí es que estos servicios, algunas de estas compañías tienen su matriz, por así decirlo, fuera de México. Entonces, a nosotros, al contratar estos servicios, lo que estamos haciendo es importando el servicio tal cual. Y cómo funciona este tipo de cosas es, no solamente, no me refiero a los servicios digitales, sino en general cuando alguien importa algún bien o un servicio, el impuesto se debe de pagar en las aduanas. Aquí, como evidentemente no hay aduanas y como no se podía, muy difícil fiscalizar por la autoridad que todos los consumidores de este tipo de servicios estuvieran pagando ese impuesto, el cambio que se hizo, y es por el cual ahora sí ya se está cobrando perdón, el IVA y otros impuestos a estos servicios, es que pasaron la obligación de retener el impuesto a los prestadores del servicio. Es por eso que ahora en Netflix y todo este tipo de servicios digitales aumentaron con el IVA, porque trasladaron la responsabilidad para ellos, ya que era muy difícil fiscalizar al consumidor, e inclusive yo creo que la mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos que sí existía, o sea, que esos bienes no estaban exentos, simplemente no sabíamos que en realidad tendríamos que ir a declarar el impuesto por estar importando ese servicio, ¿no? Aquí es lo que les comentaba de las diferencias entre tasa cero y exentos. Aquí lo que estamos viendo es la tasa cero y tenemos un ejemplo típico en donde de la producción de pan, ¿no? En donde vamos a suponer que hay una cadena de valor que tiene 3 pasos. Primero es un agricultor que cultiva el trigo y se lo vende al molinero. Después el molinero la produce la harina y se la vende al panadero. Y el panadero finalmente hornea el pan y lo vende al público, ¿no? La venta sin incluir el IVA, la venta del agricultor es de 300 pesos, el precio en el que el molinero lo vende al panadero es de 700 y el precio en el que el panadero ya se lo vende al consumidor final es de 1000. Entonces, ahí en la segunda columna vemos el valor agregado. El agricultor le da el valor agregado de 300, el molinero de 400, que es la diferencia entre el precio que lo vende y lo que lo compró al agricultor, y finalmente el panadero le da otro valor agregado de 300, que es la diferencia entre lo que lo vende de 1000 pesos y los 700 que le compró al molinero, ¿no? Entonces, se aplica el IVA del 16%, en donde el de los 300 vendría siendo 48 pesos, el de los 400 pesos 112, y como es tasa cero, en el de los 300 no hay IVA, es tasa cero sobre el pan. Supongamos aquí que el pan tiene tasa cero, ¿no? El precio de venta es la suma el que se había mencionado inicialmente, más el impuesto que estamos diciendo. Ahora, cómo se colecta el IVA, ¿no? Primero, el agricultor los 48 pesos los factura y esos van directamente reportados al SAT, mientras que el molinero factura también los 112, pero como esos 112 van sobre el precio total que es de los 700, los cuales el agricultor ya había pagado por los primeros 300 los 48 pesos. Entonces, entrega a la autoridad 112 pesos, pero acredita los 48 pesos que ya había pagado el agricultor. Y finalmente, el panadero, como tiene tasa cero, no factura, en su factura el IVA que factura es de cero, y como se habían pagado ya los 112 pesos, es un beneficio para él, por así decirlo, en donde los 112 pesos que se habían pagado en las cadenas anteriores, los acredita el panadero, ¿no? Entonces, esto nos da una recaudación total efectiva de cero, porque lo que se había, como comento, lo que se había recaudado por el agricultor y por el molinero, termina acreditándolo el panadero, ¿no? A esto se refiere cuando hablamos de una tasa cero. En exentos es algo similar hasta la segunda cadena, hasta el molinero. Aquí la diferencia es que el panadero sigue sin pagar el IVA porque
el pan es un bien exento, sin embargo, no tiene la facultad, cuando es exento, no tiene la facultad de acreditarlo. Entonces, la diferencia aquí es que la recaudación total terminan siendo los 112 pesos, que son la parte que pagó el agricultor y el molinero. Básicamente esa es la diferencia. Aquí pierde el panadero el beneficio, por así decirlo, de poder acreditar estos 112 pesos y la recaudación, pero la recaudación termina siendo, se termina recaudando una parte del proceso productivo, ¿no? Entonces esta es la diferencia que podemos observar entre tasa cero y bienes exentos. Aquí vemos, al igual que como lo vimos con el ISR, aquí estamos mostrando la incidencia del IVA. Y es lo que les comentaba, que como es un impuesto al consumo, si vemos aquí en la última columna, que es la que dice proporción del ingreso bruto del hogar, en los casos anteriores lo que veíamos es que iba incrementándose conforme iban subiendo los deciles de ingreso. Aquí sucede lo contrario. El decil 1, aunque solamente aporta el 3.4% de la recaudación total del IVA, este 3.4% representa el 12.8% de su ingreso, del ingreso bruto del hogar. O sea, esto quiere decir que de todo el ingreso que tiene este hogar, 12.8% se va a pagar el IVA. Esto va cambiando conforme avanzan los deciles de ingreso, hasta llegar al decil 10, quienes aportan el 26.6% del total de recaudación, pero esto representa solamente el 2.8% de su ingreso bruto. Es por esto que se considera regresivo, y esto es aún considerando que, por ejemplo, los alimentos y la educación y el transporte público tienen, ya sea o son exentos o tienen tasa reducida, aún con esta especie de medidas, la incidencia global del IVA sigue siendo fuertemente regresiva. Entonces, aunque es más fácil de recaudar y tiene ciertas ventajas con respecto a los impuestos al ingreso, hay que ser cuidadoso y también plantearse implementar medidas que puedan compensar a los hogares de menores ingresos si es que se piensa tener una mayor dependencia de los impuestos al consumo, ¿no? El otro impuesto al consumo que tenemos aquí en México es el IEPS, el cual, a diferencia del IVA, este no se cobra a todos los productos y servicios, sino solamente a algunos seleccionados, ¿no? La diferencia también es que, en teoría, no es un impuesto y digo en teoría porque luego en México a lo mejor eso no sucede, pero en teoría no es un impuesto que deba de ser recaudatorio, sino lo que buscan es cambiar patrones de consumo de bienes y servicios que causan externalidades negativas. Es por eso que el IEPS graba cosas como la gasolina, cuando pues, la externalidad es muy clara, que puede ser el tráfico, puede ser la contaminación, el cigarro, el cual causa daños a la salud que no están cuantificados por el mercado, lo mismo el alcohol, las bebidas saborizadas y otra serie de productos donde están también los plaguicidas, ¿qué más ahorita? La comida chatarra. Hay una serie de productos de este tipo, que las cuales son grabadas con el IEPS. Y también, a diferencia del IVA, que es, salvo los bienes exentos y los que están en tasa cero, es una tasa generalizada de 10%. Aquí cada uno de los productos con los que está grabado el IEPS tiene una tasa diferente. En algunos casos depende de, por ejemplo, en el caso de las bebidas alcohólicas, la tasa varía dependiendo del grado de alcohol de las bebidas. En las bebidas saborizadas sí es por litro. O sea, va variando dependiendo del producto que sea, ¿no? Y la incidencia del IEPS, al ser un impuesto al consumo, es un tema similar al del IVA, en donde los deciles de menores ingresos son quienes el gasto en IEPS representa una mayor proporción de su ingreso bruto, aunque aportan un monto menor de la recaudación total, mientras que los deciles de mayor ingresos aportan un monto mayor de la recaudación total debido a que su consumo es mayor, pero este impuesto termina representando un porcentaje menor de su ingreso bruto. Ahora vamos a ver cómo se compara México en términos recaudatorios con algunos otros países.
Y aquí, este dato es de la fuente de información aquí es la OECD y es de 2017. Sin embargo, la tendencia para 2021 sigue siendo similar. Los números pueden variar ligeramente, pero en términos globales las escalas vienen siendo muy similares. Y aquí lo que vemos, estamos dividiendo la recaudación entre impuestos federales, que es la línea naranja, y los locales, que es la que se ve amarilla. No habíamos hablado de los impuestos locales, todo lo que habíamos visto hasta el momento son federales. Nada más para dar un poquito de contexto, los impuestos locales se refieren a los que cada estado tiene la facultad de cobrar, es decir, en el Estado de México se puede cobrar una tasa diferente que en Nuevo León, o puede cobrar impuestos diferentes, y sí, son facultades locales, más que el gobierno federal. Y dentro de estos impuestos, los principales, los más comunes, por así decirlo, son la tenencia, que se cobra sobre los automóviles, y el predial, que es el impuesto que se cobra por los inmuebles, ¿no? También el impuesto sobre la nómina es uno que no es federal, los estados son quienes tienen la facultad de cobrarlo. Y aquí lo que vemos, si vemos, por ejemplo, México en 2017 tenía una recaudación de 13.1 de impuestos federales y de 0.9 puntos del PIB de los impuestos locales. Y si vemos, es la más baja de todos los que vemos aquí, y en la mayoría de los casos por una cantidad considerable. Viendo, por ejemplo, comparando con el promedio de la OECD, que es la penúltima columna que vemos aquí, vemos que es de 19.5 en cuanto a federales y de 5.1 en locales. O sea, nos llevan a un poquito más de 25, poquito menos, perdón, de 25 puntos del PIB, mientras que en México estamos en 14. Por ejemplo, si vemos a Argentina, la misma situación, la suma de los federales y locales llegan por encima del PIB, lo mismo Brasil, España, Estados Unidos. O sea, sí vemos que la recaudación en México de impuestos es baja comparada con el resto de los países, no solo con países desarrollados, sino como estamos viendo aquí, con países latinoamericanos que tienen un nivel de desarrollo similar a México. Aquí estamos viendo nada más, es también una comparación con algunos países, pero solamente del ISR a personas físicas. Y además de la recaudación, que es la barra naranja, lo que estamos viendo también es el triangulito, que es la tasa efectiva promedio, y el circulito verde, que es la tasa máxima, que en el caso de México, como vimos hace unos momentos en la tabla, era de 35%, ¿no? Y era para ingresos mayores de cerca de 300,000 pesos al mes. Bueno, si lo comparamos con otros países, vemos que esta tasa máxima también es menor que muchos de estos. El caso de Noruega, donde llega a 38.2, el caso del promedio de la OCDE es de 42.8, en Alemania de 47.5, en Estados Unidos 43.7, y así hay varios casos. Esta tasa baja hace que la tasa efectiva promedio que se pague siga siendo también menor que en otros países. En México aquí estamos viendo que es de 9%, en Noruega de 19.3%, el promedio de la OCDE de 15.9%, y así cuestiones similares con Alemania y Estados Unidos, en donde siguen siendo superiores a México. Y otra cosa también que tiene que ver con esto, aunque aquí nos está mostrando en la gráfica, es que la cantidad de veces que se tiene que, a ver, ¿cómo decir esto? El ingreso promedio se tiene que multiplicar en México por 26 veces para llegar al nivel de ingresos que se requiere para tributar en la tasa de 35%. Ese monto es de 26 veces aproximadamente. Esto es muy alto. Por ejemplo, en promedio de la OCDE es alrededor de 6-7%. Entonces, esto también implica que haya muy pocas personas que llegan a tributar en la tasa del 35%, y es por eso también que luego la recaudación es baja, y que el sistema fiscal en general México es poco progresivo. Aquí vemos lo mismo, pero para el ISR a personas morales. Aquí la historia sí es un poco diferente. México no es de los más bajos. La tasa estatutaria es de 30%, como mencionábamos anteriormente. Hay otros países en donde es de 25, 24, 25.8 en Estados Unidos.
dependiendo de diferentes factores, pero a diferencia del ISR a personas físicas, no tiene las tasas más bajas en México, ¿no? Aquí estamos viendo los impuestos sobre los bienes y servicios. Estamos incluyendo tanto el IVA como el IEPS y algún otro como el impuesto sobre automóviles nuevos, que es mucho menor la recaudación, pero todo lo que es impuestos al consumo, tanto federales como locales, se están incluyendo aquí. Y vemos una historia similar como la que veíamos en el ISR a personas físicas, en donde la recaudación de México, que aquí estamos viendo que la suma de los federales y los locales es de 5.9 puntos del PIB, es considerablemente inferior a la mayoría de los países, con algunas excepciones como Estados Unidos, el cual ellos no aplican un IVA federal, sino solamente vemos aquí que la barra amarilla es la que es más grande, es un impuesto sobre las ventas que se aplica localmente, se aplica estatalmente, perdón, y muchos estados tienen tasas muy bajas. Por ejemplo, si mal no recuerdo, en Texas es alrededor del 7%, o sea, es decir, Estados Unidos no depende mucho de los impuestos al consumo, sino mucho más de los impuestos al ingresos. Pero si lo comparamos con el promedio de la OECD, ahí sí, la suma de los federales y los locales es 10.8 del PIB contra el 5.9 que tiene México. Entonces, al igual que lo que veíamos anteriormente, también la recaudación, el comparativo de México con otros países en cuanto a la recaudación de impuestos al consumo, sigue siendo bajo. Y estos son impuestos al capital, donde en México estamos viendo aquí que federales no hay, son los locales los que se están considerando, que son, como había comentado anteriormente, principalmente la tenencia y el predial que se cobra sobre la posesión de automóviles y de bienes inmuebles, y nos da una recaudación de aproximadamente 0.3 puntos del PIB, la cual también, como estamos viendo aquí el comparativo, es bastante menor a la que se ve en otros países. Por ejemplo, la OECD a nivel local tiene una recaudación de 1.3 del PIB y a nivel federal de 0.6. En el caso de España, 2.5 puntos del PIB, todo proveniente de impuestos locales. En Argentina, 1.9 federal y 1.0 local, y así sucesivamente. Y vemos que la mayoría de los países, de hecho todos los que están en este comparativo, tienen una recaudación considerablemente mayor a la que tiene México por concepto de impuestos al capital. Ahora vamos a hablar un poquito de el impacto distributivo del sistema fiscal mexicano. México es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos de la OCDE, y una tercera parte, y de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, una tercera parte de la divergencia en desigualdad económica entre América Latina y las economías avanzadas es atribuible a diferencias en la estructura del gasto público y el sistema tributario. El sistema fiscal mexicano es el menos redistributivo de los países de la OCDE, y la diferencia entre el coeficiente de Gini del ingreso de mercado y del ingreso disponible es de 4%, mientras que el promedio de la OCDE es de 33%. Para entender un poquito mejor esto que les comentaba, se puede observar en esta gráfica. Aquí lo que estamos viendo es una serie de países en donde las bolitas negras es el Gini de ingreso de mercado y los triangulitos es el Gini después de impuestos y transferencias. Es decir, qué tanto cambia la distribución del ingreso una vez que se consideran el cobro de impuestos y las transferencias de gasto, ¿no? México es el triangulito azul, y como vemos, el Gini es pues básicamente igual, ¿no? Cambia muy, muy poco, lo que quiere decir que el sistema fiscal, tanto el cobro de impuestos como las transferencias de gastos, no están haciendo una buena labor de distribuir el ingreso. Si vemos, por ejemplo, el caso de Irlanda, que es el que se encuentra más a la derecha, su Gini inicial es bastante alto, encima del punto 5, pero después de considerar impuestos y transferencias, llega a bajar hasta punto 3. Y así hay diferentes casos. El único que por ahí no es tan poco distributivo como México, aunque sigue siendo un poco más,
Puede ser el caso de Chile y el caso de Turquía, que son los que estamos viendo también aquí en la gráfica, que también la diferencia entre el Gini de ingreso de mercado y el de después de impuestos y transferencias es muy pequeña, pero en general la mayoría de los países que estamos viendo aquí el sistema fiscal hace un mejor trabajo en cuanto a redistribución del ingreso se refiere. Y aquí hay algunos puntos que habría que considerar para poder incrementar la recaudación. Obviamente todo el mundo tiene una aversión natural a pagar impuestos y a nadie le gusta que una parte de nuestro ingreso no lo quiten, sobre todo cuando se tiene la percepción de que como es el caso de México, de que los recursos públicos no son utilizados de una manera adecuada. Históricamente ha existido aquí una percepción de que el gobierno es corrupto, de que se roban el dinero, etcétera, etcétera, y esa percepción, fundada o no fundada, hace que las personas tengan una aversión todavía mayor a pagar los impuestos. Entonces, una manera en la que se puede combatir este tipo de cuestiones, por así decirlo, es cuando se etiqueta el gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que esto aplica más sobre todo a impuestos específicos como puede ser el IEPS, que como comentábamos anteriormente, son impuestos que están hechos para combatir externalidades negativas en específico. Entonces, etiquetar el gasto quiere decir que lo que se recaude de ese impuesto en particular pueda ser utilizado para gastos relacionados a esa externalidad, perdón. Un ejemplo podría ser el IEPS a las gasolinas, en donde lo que se recaude de ese impuesto se pudiera etiquetar para que sea utilizado para financiar el transporte público o financiar una transición a un transporte eléctrico para evitar la contaminación, etcétera, ¿no? Ese tipo de cuestiones que tengan que ver con la externalidad que está tratando de combatir este impuesto. En el caso del IEPS a tabaco, bebidas saborizadas, alcohol y los que tienen que ver con la salud, pues si lo que se recauda de estos impuestos se etiquetara para financiar el sistema de salud o para campañas de prevención, para dar acceso a agua potable o tipos de medidas que tengan que ver de nuevo, con las externalidades que están tratando de combatir, pues quizás la aversión por pagar este tipo de impuestos sería menor, sobre todo si se logran ver los resultados de a dónde se está yendo el dinero, ¿no? Pero digo, suena quizás muy bien esto. El problema también es que políticamente no es tan viable porque pues evidentemente la Secretaría de Hacienda no es algo que le favorezca. Tú al etiquetar una parte de esos ingresos, pues le estás amarrando las manos, por así decirlo, porque lo estás obligando a los recursos en algo que quizás no necesariamente sea en lo que ellos quieren hacer, ¿no? Les estás quitando un poquito de libertad en el manejo de los recursos. Entonces, por eso siempre hay como que ese estira y afloje y es difícil también que el gobierno federal acepte ese tipo de medidas, por lo que les comento que en parte es atarle las manos en pequeña o mucha medida a quienes se encargan del gasto, en este caso la Secretaría de Hacienda, ¿no? Otro de los temas es fortalecer la recaudación local. Como vimos en las gráficas anteriores, pues en México la recaudación local es muy, muy, muy poca y esto se debe a diferentes factores. Primero, se cobra muy poca fuera de las ciudades grandes del país, se cobra muy poco predial y tenencia. ¿Por qué? Porque tiene un costo político alto. Es común ver en muchos estados, por ejemplo, que se utilicen este tipo de impuestos como para ganar votos, por así decirlo. Prometer que se va a quitar la tenencia, prometer que se van a hacer descuentos al predial, todo esto con fines electorales, ¿no? Esa es una de las razones. La otra también es que hay una falta de capacidad administrativa. Si el SAT a nivel federal de repente tiene complicaciones para poder fiscalizar a todo el país, pues en algunos municipios y en algunos estados todavía las eficiencias son mucho mayores. Hace falta invertir en recursos para tener mejor tecnología en las autoridades fiscales locales, para tener
un personal más capacitado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces también es por la misma falta de capacidad administrativa que algunos municipios y estados tienen, y otra también es información inadecuada. En el caso, por ejemplo, del predial, pues el valor que se cobra depende de los registros catastrales y muchas veces estos llevan ahí años y años en actualizarse, entonces con los valores reales de la propiedad sobre la que se tiene que cobrar el predial, pues no son los correctos. Si evidentemente con el paso del tiempo estos valores van incrementándose y si no se actualizan con cierta regularidad estos registros, pues no se va a estar cobrando lo que se debe de cobrar, ¿no? Y el actualizar los registros, pues eso también una labor que sí requiere de capacidad administrativa importante y de recursos que muchas veces las administraciones locales no tienen. ¿Qué se debe de hacer? Pues buscar la manera, cambio de un pacto fiscal, del pacto fiscal actual, del pacto fiscal actual, perdón, para incentivar a los estados y los municipios a recaudar más y en el caso de los registros catastrales, quizás debería de haber apoyo del gobierno federal para que de cierta manera ayuden a tener los estos actualizados y que no dependa nada más de las administraciones locales. Otro tema para poder incrementar la recaudación, y esto es algo que quizás se ha estado haciendo ya desde la administración anterior y sí se ha reforzado un poco también en esta misma, es que mejorar la administración tributaria. El caso, por ejemplo, de las facturas electrónicas, el cual se empezó a impulsar bastante, como les comento, desde la administración anterior, pues esto hace que sea mucho más fácil llevar un registro contable, el hecho de sacar tus facturas, que nada más meterte a un portal y ahí mismo poder emitir la factura, y que ahí mismo quede el registro. Todo este tipo de facilidades, pues sí ayudan al cumplimiento de los contribuyentes. Todavía hay cosas que hacer en ese sentido, pero este tipo de medidas sí ayudan en cierto grado a incrementar el cumplimiento y la recaudación, ¿no? Lo mismo, es muy similar a lo de las facturas, el caso para la facilidad para presentar las declaraciones anuales. Anteriormente era un proceso mucho más largo. Ahorita en muchos de los casos ya simplemente te metes al portal del SAT y ya está, si llevaste tus facturas en orden, todo eso ya está prácticamente todo precargado, ya nada más es cuestión de revisar y enviar, ¿no? Muchas veces. Entonces, este tipo de medidas que hacen más fácil para el contribuyente el pagar los impuestos, sí incentivan en cierta medida el cumplimiento de los mismos, ¿no? Y otra cosa que también se ha estado aplicando en gran medida en los últimos años, sobre todo, es que se está haciendo leyes con penalizaciones más estrictas para empresas, por ejemplo, como las factureras, en las cuales se detectó eh, que era muy generalizado esta actividad, se estaba perdiendo, estaba ocasionando esto evasión por parte de muchos contribuyentes y se empezaron a hacer leyes, se empezaron a hacer meter más recursos para tratar de identificar este tipo de prácticas, ¿no? Bueno, nada más rápidamente digo, ¿cómo funcionan las factureras? Lo que hacen aquí es que son empresas que venden facturas falsas, pero con las operaciones que tienen son simuladas, es decir, no existieron, pero el cliente, quien le compra las facturas, tiene ya registrado legalmente que se dio esa transacción, entonces eso lo pueden registrar como un gasto y en base a ese gasto, pues es deducible de ISR y terminan pagando ISR. Algo similar con el IVA. El IVA que está registrado en la factura de la operación falsa, pues es acreditable, por lo que por lo que terminan pagando menos IVA de lo que realmente les correspondería, ¿no? Perdón. Y otros factores que se podrían mejorar en cuanto a la administración tributaria es realizar auditorías más eficientes y más focalizadas, dar mayor información y mejor atención a los contribuyentes. Esto puede sonar trivial, pero también hay por ahí estudios de otros países en donde cuando se mejora este tipo de cosas, en realidad aumenta la disposición de la gente a pagar. Es decir, o sea, tratar a los contribuyentes como clientes, más como criminales en potencia, por así decirlo, ¿no? O sea, muchas veces se ha ido mejorando también en esto en México en los últimos años,
pero si tienes alguna duda o alguna aclaración, te puede llevar mucho tiempo el comunicarte con el SAT y que te atiendan y que te sepan decir bien cómo está la situación y qué es lo que te está faltando pagar o por qué no te han hecho la X devolución que te deben o todo ese tipo de cuestiones. Entonces, parecería quizás ser algo muy trivial, pero de acuerdo a la experiencia de otros países, cuando se mejoran este tipo de trato de atención, por así decirlo, sí incrementa la disposición a pagar de los contribuyentes. Y otra también que es muy importante es mejorar el Estado de Derecho. Lamentablemente muchas veces lo que pasa es que pues no hay consecuencias, ¿no? Contra la evasión y entonces es muy deficiente el sistema de justicia que también se ha estado, es parte de lo que comentábamos de las factureras, que se ha estado tratando de perseguir un poco más, pero al no haber la expectativa de un castigo, pues los contribuyentes tienden también a evadir más fácilmente, por lo mismo que no ven una amenaza real de que sean, de que los detecten, ¿no? Y aquí nada más traigo un par de escenarios, nada más que los hicimos para efectos, hablando, ya que estamos hablando de medidas para incrementar la recaudación. Hicimos nada más simulaciones con algunos datos acerca de un impuesto al patrimonio, y esto también tiene que ver con lo que comentábamos, que los impuestos al capital aquí en México son muy bajos y que el sistema es muy progresivo. Pues decidimos nada más hacer simular unos escenarios para ver cuánto se podría recaudar con impuestos al patrimonio. Y aquí son dos escenarios. Uno que le llamamos plano, que es solamente se cobra una tasa única para todo el patrimonio mayor a 20 millones de pesos de las personas. Se cobra una tasa de 1% sobre el patrimonio mayor neto de 20 millones de pesos. Y un escenario progresivo en el cual se cobra un 1% para el patrimonio que está entre 20 y 49.9 millones, de 1.5% para el patrimonio que está entre 40 y 69.9 millones, y de 2% para el patrimonio mayor a 70 millones. Los resultados que nos dan es que se podría incrementar la recaudación en 0.21% para el escenario plano y 0.28% del PIB para el escenario progresivo, ¿no? Y otro también, para efectos nada más informativos y para ver qué resultados nos daba, también simulamos un impuesto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto, al igual que en el caso del IEF, no solamente sería un impuesto con fines recaudatorios, sino obviamente para combatir la problemática global y bastante delicada del cambio climático, ¿no? Y aquí la manera en la que se está diseñando es, debido a que un impuesto a las emisiones de gases de efecto invernadero puede traer distorsiones a la actividad económica, se diseñó de una manera para esta simulación que se vaya incrementando de manera gradual, empezando con una tasa de 58.38 pesos por tonelada de CO2 equivalente, y se va incrementando 20% cada año hasta llegar en el 2037 a 1,079 pesos por tonelada de CO2. Si lo pasamos eso a pesos, eso es en términos nominales. En términos reales, eso sería equivalente a 545 pesos, ¿no? A pesos de 2021. Eso tiene varios efectos. Primero, un desaceleramiento en el crecimiento de las emisiones, las cuales empezarían, el crecimiento sería cada año menor y empezarían a disminuir las emisiones a partir de, ¿qué año estoy viendo? El año 2037, es cuando empezarían a disminuir. Y lo mismo sucede con la recaudación. Empezarían 37,000 millones de pesos en el año inicial, y como la tasa se va incrementando, seguiría aumentando hasta el año 2037, que llegaría hasta 392,000 millones de pesos. Y a partir de ahí, como es el año que las emisiones empiezan a disminuir, pues la recaudación también empezaría a disminuir año con año, ¿no? Y como comentábamos, este tipo de impuestos puede traer diferentes distorsiones y puede afectar a las poblaciones más vulnerables, por lo que se planteó también nada más como cálculo, cuánto le tocaría a cada quien si
la recaudación se devolviera en forma de transferencia a todas las personas mayores de 18 años, ¿no? Y el resultado es que el primer año de 2021, a cada persona mayor de 19 años se le daría una transferencia por 419 pesos y igual que las demás columnas, iría aumentando hasta el año 2037, cuando llegaría a 3.646 pesos por mayor de 18 años. Y ya para cerrar mi participación, y como recapitulando lo que hemos estado hablando, pues sí, tenemos ingresos muy bajos aquí en México. Como vimos, la recaudación medida como porcentaje del PIB es muy menor al promedio de la OECD y a países de nivel económico similar, como pueden ser los de la región de Latinoamérica. Y otra cosa que estuvimos comentando es que debido al gasto deficiente, o al menos a la percepción que se tiene de que el gasto es muy deficiente, de que los recursos no se utilizan para tener un buen sistema de salud, de que no se utilizan para tener un buen sistema de educación, de que no se utilizan para tener una buena infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace todavía que la disposición de la gente a pagar impuestos sea muy poca. Entonces, yo creo que es muy importante también decir que debe de ir acompañado, ¿no? Un incremento en los recursos tiene que ir acompañado de un mejor gasto, ¿no? Si no, va a ser muy difícil lograr solamente una de ellas. Obviamente sin recursos no se puede gastar mejor, pero si no se gasta mejor, pues va a ser muy, muy difícil que la gente tenga la disposición para pagar los impuestos, ¿no? Hablábamos también de la poca progresividad del sistema fiscal, en donde veíamos cómo el coeficiente de Gini se movía muy poco cuando lo comparábamos antes y después de impuestos y transferencias en el caso de México. Entonces también habría que considerar qué está faltando en este sistema fiscal para poder lograr una mejor redistribución del ingreso. Por ahí poníamos el escenario de los impuestos al patrimonio, pero como ese puede haber una serie de cosas que valdría la pena analizar. Y por último, comentar que lo que se ha estado haciendo en los últimos años, que es el fortalecimiento de la administración tributaria, mediante lo cual se han estado tratando de cerrar diferentes huecos legales que han detectado por donde estaba prácticas de evasión y ese tipo de cuestiones. Todo ese tipo de medidas son positivas, sin embargo, no va a ser suficiente para poder financiar todo el gasto que viene en el futuro, sobre todo salud, pensiones, con el cambio en la pirámide poblacional que se viene, cada vez el gasto en pensiones es mayor. Seguramente creo que ya hubo una sesión de este tema y se debe haber tocado a fondo, pero es un gasto que se viene bastante fuerte, y si no hay una reforma fiscal a fondo donde realmente se pueda recaudar considerablemente más, va a ser muy difícil poder solventar las presiones de gasto futuras. Y con eso terminaría. Muchas gracias. Bueno, no, ¿saben qué? Perdón, les voy a mostrar nada más rápidamente. Lo que pasa es que muchas de estas, voy a dejar de compartir la presentación y les voy a pasar, a ver si lo encuentro por aquí, lo tenía abierto. Nada más rapidísimo, perdón. Aquí está. Esto, nada más rapidísimo, hicimos este año justo salió un documento que habla de los ingresos en México. Gran parte de la información que les presenté el día de hoy se encuentra en este documento, el cual se puede descargar en el micrositio ingresosenmexico.cia.mx. Se entra muchísimo más detalle de todos los temas que platicamos hoy. Aquí vienen, por ejemplo, los escenarios del impuesto al patrimonio, del impuesto a los gases de efecto invernadero, viene también más detalle de la metodología, de cómo se hicieron, etcétera, 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 ¿no? Entonces los invito para que puedan visitar este micrositio, y aquí mismo se puede descargar el documento completo, que como les comentaba es ingresosenmexico.cia.mx. Y ahora sí, con esto terminaría. Gracias. Perdón, ¿sí me escucha? No, no te escuchamos aún.
Ah, ok. Ya te escuchamos. Sí, se escuchó. Creo que el compañero Saúl está teniendo problemas para reincorporarse a la sesión. No sé si David o Jonathan quieran hacer algún comentario antes de pasar a las preguntas. Bueno, lo que llega a Saúl, que creo que está teniendo problemas, salió y se está intentando incorporar. Bueno, creo que es muy interesante la presentación que nos hizo Adrián. El tema de los ingresos es un tema importante, es un tema que generalmente se comenta mucho en la parte de las materias de finanzas, de macroeconomía. Siempre hablamos que para el crecimiento debe haber bueno, que no solamente es importante el crecimiento, sino también la redistribución, y que el ingreso y que los ingresos públicos deben ser la parte fundamental para esta redistribución del ingreso. Es muy interesante la estructura que tienen los ingresos. Vemos que los ingresos, si nos comparamos con los ingresos que obtiene el gobierno en comparación de otros países, es sin problemas. Bueno, vemos claramente que son bajos en comparación de otros países, sobre todo países de la OECD. El tema no nada más es como nos decía Adrián, aumentar los ingresos, pero también las personas deben sentir que tienen una, re- una redistribución por pagar. O sea, que también cuando las personas pagan mayores ingresos, también deben de tener una contraprestación. En este caso deberían ser los servicios que requerimos por el pago de impuestos. Creo que como nos decía Adrián, esto es fundamental para poder generar confianza y para poder aumentar la base, tanto la base como los impuestos que se paguen, ¿no? Saúl, ya Sí, te... gracias. Es que la computadora se actualizó justo en este momento, pero tengo el celular afortunadamente. Sí, muy interesante la presentación de Adrián. Los temas que se han tocado sobre los aspectos de los ingresos y los impuestos en México, pues nos llevan finalmente a lo que mencionaba Adrián, sobre la necesidad de implementar un cambio, una reforma. México, como él lo mencionó y como él lo documentó en su presentación, es un país de baja recaudación, con insuficiencia en varios aspectos, en la recaudación, particularmente sobre el ingreso, en las deficiencias de la estructura de cobro de los impuestos indirectos, y en una serie de elementos sobre todo que limitan la capacidad que tiene el gobierno de obtener recursos por esta vía. Y creo que las propuestas que trae el Centro de Investigación y Estudios eh, Presupuestales nos llevan a tener en cuenta ese tipo de aportaciones, sobre todo, por ejemplo, para mejorar la eficiencia de la recaudación, hacer más fácil pagar impuestos, revisar la estructura de algunos de ellos, aplicar nuevos, por ejemplo, los impuestos a la riqueza, que son, o al patrimonio, que son un área donde hay que profundizar. Yo recuerdo que desde los años 60 se habla de este tipo de posibilidades, ¿no? El informe Caldor, que hace de la evaluación del sistema tributario, pues así lo planteaba desde los años 60. Los impuestos a la herencia, por decir algunos casos, ¿no? Y que Adrián mencionó que sí, hay avances en términos digamos, de la búsqueda de solución de algunos problemas, como la evasión y la elusión, y las medidas siguen siendo insuficientes. Y creo que eso nos lleva a que las asistentes y los asistentes pues tengan bastantes preguntas, ¿verdad?
Espero que el tema les haya resultado lo suficientemente motivador como para plantear preguntas muy, muy fuertes, muy importantes a nuestro ponente, que es un especialista sin duda en la materia. Así es que vamos a las preguntas. Muchas gracias, Saúl. Vamos a empezar con 3 preguntas. Cada sesión de preguntas constará de 3 cuestionamientos que hagan los asistentes. Empezamos con 2 de Mauro Álvaro Montero. ¿Cuánto ingresa al gobierno como porcentaje del PIB por concepto de ISR de personas físicas y morales? ¿Y qué tan lejos estamos de la media de la OCDE? ¿Cómo podremos ver realmente que se destine al uso por el que fue creado? Y en la simulación del impuesto de gases de efecto invernadero, ¿se considera el cambio a energías renovables, el menor uso de combustibles para transporte? Deja de compartir. Sí, a ver, muchas gracias por las preguntas. Atendiendo la primera, como porcentaje del PIB, la suma del ISR, tanto de personas físicas como de personas morales, está alrededor de 7.5% del PIB. Voy a compartir de nuevo la presentación, porque por ahí, si quieren, a lo mejor nos va a servir para ir contestando algunas preguntas. Por ahí teníamos el tema del comparativo, justo con otros países. Perdón, estoy buscando la filmina. Comparativo internacional. Aquí está. Aquí lo vemos. Si vemos la recaudación de México, que es la barra naranja, es puro personas físicas, que es un poquito menos de 4. Y hay países que llegan hasta el 10%, como Noruega. El promedio de la OCDE es de 8% del PIB, ¿no? El de personas morales, el caso de México está también un poquito por debajo del 4, está dividido de una manera muy equitativa en México. La suma de los dos nos da 7.4% aproximadamente, pero y aquí el promedio de la OCDE sí es ligeramente inferior a lo que recauda México, está por ahí de 3.3% más o menos el promedio de la OCDE, mientras que México está cerca de 3.7, 3.8% del PIB en el caso de las personas morales. Y lo que comentaban también de la simulación, no estamos considerando la transición, digamos que es una simulación estática en la que estamos nada más viendo cómo el incremento en el precio de las emisiones de CO2, qué efecto tendría sobre la cantidad de emisiones que se producirían en el país. Si estamos considerando prácticamente todos los sectores, dentro de esta simulación se considera aproximadamente el 90% de las emisiones que hay en México. Y pues sí, básicamente es eso. Para esta simulación no se consideran temas de la transición energética o perdón, se me fue la palabra, del transporte eléctrico, perdón. Ok, seguimos con las preguntas. Keila Morales, si se eliminara la corrupción, ¿los contribuyentes estarían dispuestos a pagar más impuestos? Luis Alberto Bravo pregunta, en la comparación con gobiernos anteriores, ¿realmente el actual gobierno está gastando mejor? Y Rosalba González, muy interesante el tema y muy completo. ¿Dónde se puede consultar esta información? Bueno, empezando por la última pregunta que nos hicieron el favor de hacer, pues justo en el micrositio que les mostré ahorita al final, ingresosenmexico.cia.mx, ahí se puede descargar un documento bastante amplio que trata todos estos temas y entra a mucho más detalle de muchas de las cosas que ya platicamos. La primera pregunta era que si se disminuyera la corrupción, la gente estaría dispuesta a pagar más impuestos. Hay evidencia de otros países, estudios que han hecho en colegas de otros países, en donde sí muestran que cuando hay una percepción de que el dinero que se está gastando de una mejor manera,
la gente sí tiende a tener una mayor disponibilidad a pagar los impuestos. Es decir, pienso yo que no sería lo mismo tener que pagar un impuesto para financiar un sistema de educación o de salud que al parecer sea bastante deficiente. La cuestión sería diferente si estamos viendo que los recursos se están utilizando para tener una excelente educación, una excelente infraestructura, un excelente sistema de salud. Entonces, no conozco un estudio en particular para el caso de México. Probablemente exista, la verdad no recuerdo ahorita alguno, pero sí hay evidencia en otros países donde muestran que este tipo de cuestiones sí pueden afectar se le llama moral tributaria, que es la disposición de las personas a pagar estos impuestos. Y la otra pregunta era acerca de si está gastando mejor este gobierno. Es difícil de salir y es difícil de decir, y creo que es algo muy subjetivo. Habrá argumentos a favor y en contra de los diferentes proyectos, como puede ser no sé, los insignia, la refinería, el Tren Maya, etcétera, etcétera, el gasto en salud. La verdad, yo no soy especialista en gasto. Hemos tenido en sesiones anteriores gente dedicada a esto, pero pienso que será muy subjetivo y la verdad no tengo ahorita la respuesta para poder decir con certeza si se está gastando mejor o peor. Digo, dentro de lo que puedo decir del tema de ingresos, que veo algo positivo que se está haciendo en esta administración, es la labor que se ha estado tratando de hacer para cerrar los diferentes huecos legales de los que ya comentábamos y para, de cierta manera, mejorar la administración tributaria, mencionando sin duda que hay muchas cosas por hacer todavía y que se han visto renuentes todavía a aplicar una reforma fiscal, lo cual es necesaria no desde ahorita, sino desde hace muchos años, ¿no? Y parece ser que va a seguir así sin aplicarse, ¿no? Gracias, Adrián. Esther Martínez pregunta, ¿cuál es su opinión del nuevo régimen simplificado de confianza que comenzará el próximo año? ¿Ayudará en la redistribución? Rosa Díaz Hernández, ¿qué pasará ahora con las personas que venden productos por catálogo y por internet? Sebastián Medina, ¿cómo afecta el sector del trabajo informal a la recaudación de impuestos? ¿Qué debería hacerse al respecto? Contestando la primera y la última, que están muy relacionadas, era acerca del régimen simplificado de confianza, que se está llamando RECICO, y el tema de la informalidad. Están muy relacionados porque justamente el objetivo de este nuevo régimen es tratar de incorporar personas a la formalidad, ¿no? Este régimen está sustituyendo al anterior, que se llamaba el régimen de corporación fiscal, el cual tenía beneficios muy grandes en cuanto al pago de impuestos, en el sentido de que los contribuyentes que cumplían con ciertas características que tenían que ver con un cierto nivel de ingresos, que tenían que ver con algunas actividades a las que se dedicaban, etcétera, etcétera, estos contribuyentes no pagaban una tasa del ISR en los primeros años. En el RIF se iba actualizando. El primer año, perdón, pagabas el 0% del ISR que te tocaba, lo mismo para el IVA y también había beneficios para el IEPS. El segundo año pagabas el 10% del ISR que te tocaría y también algo similar con el IVA y con el IEPS, y así iba aumentando un 10% año con año hasta llegar al año 10, en cuando ya pagabas el ISR total que te tocaba. Esto era también con el objetivo de incentivar la formalidad, de que más personas se metieran a la formalidad y pagaran los impuestos. Tuvo resultados mixtos porque, aunque sí hubo una serie de personas en un inicio que se inscribían en el RIF, lo que empezaron a detectar autoridades era que en los primeros años, en el tercer, cuarto año, por ahí, se salían de él. Conforme iba incrementando la proporción del ISR que tenían que pagar, se salían de este RIF y a lo mejor volvían a hacer se volvían a inscribir con otra razón social o cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ahí detectaron ese tipo de fallos y fue por eso también que se elimina este año con la propuesta que recién aprobada para crear el RECICO, y tiene un fin similar, pero sí funciona de manera muy diferente. Aquí lo que se está buscando es simplificar de manera considerable el pago de impuestos para las personas físicas con actividad empresarial que tengan ingresos anuales menores a 3.5 millones de pesos y de qué manera básicamente están
eliminando la necesidad de ayuda externa, y con esto me refiero a quizás contratar contadores y profesionistas especialistas que se dedican a realizar declaraciones de impuestos, que muchas veces para contribuyentes de ingresos menores termina siendo un monto similar el que tienen que pagar de impuesto que el que tienen que pagar por contratar los servicios de ese tipo de especialistas. Entonces, ahora en el reciclo, lo que se hace es que se hace el cálculo del ISR prácticamente automático. Son con tasas muy bajas que van, si mal no recuerdo, entre 1% y 2.5%, pero se calculan sobre tus ingresos totales. Es decir, ya no tienes que hacer el cálculo de las deducciones y todo esto, por lo que se elimina la necesidad de ayuda externa, sino simplemente lo que tú estés facturando se va registrando en el SAT, y el cálculo al final de año se hace automático. Entonces, sobre todos los ingresos que tengas comprobables con tus facturas emitidas, sobre ese monto se hace el cálculo del impuesto, y automáticamente se cobra, se genera, por así decirlo, ¿no? Parece ser que, pues, no me parece mala la medida para tratar de incentivar la formalidad. Habrá que ver cómo funciona en los próximos años, pero es parte de los esfuerzos que se están realizando para meter a más población a la formalidad, ¿no? Gracias, Adrián. Ulises Chávez nos pregunta, y yo creo que esta pregunta tiene un poco que ver con lo que ya respondiste en el segmento pasado. Dentro de las nuevas reformas fiscales para 2022 se tiene contemplado el régimen de confianza tanto para personas físicas como morales. ¿Considera que garantizaría un aumento en los ingresos públicos? ¿Cuál sería el impacto de la eliminación del régimen de incorporación fiscal, el régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, y la implementación del régimen de confianza? María Fernanda Villagómez, ¿cree que los bajos ingresos aumentarían si se descentralizara el sistema fiscal? Es decir, si además de las recomendaciones que nos compartió para mejorar la recaudación local, la recaudación debería estar más centrada a nivel local que a nivel federal. Y Saúl Ramírez, ¿sería factible reformar la recaudación a manera de que se enfoque más en el ingreso y menos en el consumo, y de esta manera hacerla más redistributiva? Muchas gracias por las preguntas. La primera ya había comentado, había hablado algo sobre el reciclo y sobre el RIF. Lo que no había comentado es el régimen de actividades agrícolas y pesqueras, el cual también se elimina. Y aquí hubo, de hecho, en la propuesta original del Ejecutivo, simplemente se proponía que también quienes tributaban en este régimen anterior, ahora tributaran en el reciclo. El régimen de actividades agrícolas tenía ciertos beneficios en cuanto a reducción de tasas de ISR y ese tipo de cuestiones, las cuales se iban a perder porque se iba a eliminar y tendrían que pasar al reciclo, ¿no? Durante las discusiones en la Cámara de Diputados, sobre todo, fue donde se determinó que se iba a exentar a quienes son la agricultura, silvicultura o pesca, y sus ingresos fueran hasta 900,000 pesos anuales. Entonces, esto fue para, en cierta medida, se terminó aprobando que se pudiera compensar la pérdida de los beneficios fiscales que tenían el régimen anterior, y se les está compensando de esta manera con la aprobación de esta medida, que no pagarán el ISR si sus ingresos anuales son menores a 900,000 pesos anuales. Se me fue, ¿cuál es la otra pregunta? Se me fue, perdón. Sí. ¿Sería factible que reformar la recaudación para que se enfoque más en el ingreso y en el consumo, y de esta forma hacerla más redistributiva? Sí, a diferencia de algunos países en Latinoamérica, como es el caso de Argentina, Chile, ¿qué más? Quizás Uruguay, estos países sí tienen una dependencia mucho mayor que México en los impuestos al consumo. Aquí la realidad es que sí, el impuesto al ingreso, el ISR, sí es la principal fuente de recaudación, más que el IVA y el IEPS, ¿no? Entonces, sí se depende más de los impuestos al ingreso que de los impuestos al consumo. Sin embargo, como veíamos, habría que tratar de ver si se puede reformular. Inclusive hay algunos escenarios en el documento que les comentábamos, hicimos algunos escenarios en donde cambiábamos los brackets de las tasas del ISR, las subíamos un poquito, y
fue un resultado algo sorpresivo para nosotros, pero la recaudación no sube tanto. ¿Y a qué se debe esto? A que la masa salarial en México es muy baja. Es decir, resulta muy complicado aumentar la recaudación por concepto de ISR sin incrementar la tasa para la clase media, por así decirlo, porque si lo pones, la masa salarial es tan baja que si solamente se le incrementas a las personas de mayores ingresos, pues son muy pocas personas las que se ven afectadas. Entonces, este es un tema que va todavía más allá. Hay que mejorar también los salarios para que de esta manera se pueda recaudar más y aumentar la productividad y todo este tipo de cuestiones que son estructurales para poder también lograr hacer con el paso del tiempo más progresivo el sistema. Así tenemos que empezar por quizás cobrar más a las personas de mayores ingresos, porque en México sí se cobra muy poco comparado con el resto de los países, pero también es cuestión de que tenemos que incrementar la masa salarial para que crezca la recaudación, ¿no? Gracias, Adrián. Seguimos con Luis Gerardo Peláez. ¿Qué podría hacerse para recaudar más ingresos del empleo informal? Liliana, ¿de qué forma se espera actualizar las tributaciones de la economía digital? Y Oliver, ¿qué va a pasar cuando los ingresos por recursos petroleros, combustibles fósiles o renovables, disminuya, ya que para el año 2050 puede que sean pocos? Y para ese mismo año, las personas que sean jubiladas del INSS-ISSSTE sean muchas por la curva poblacional y no van a alcanzar los ingresos. Lo del tema de la informalidad puede ser parte de lo que ya comentábamos con el reciclo. En cuanto a la informalidad, también me gustaría comentar que sí, es deseable que todo el mundo que entre más personas haya en la formalidad, es mejor, pero esto y también tiene que ver con la baja masa salarial, no necesariamente es la solución a los problemas recaudatorios. Es deseable en el sentido de que para la seguridad social de las personas. Cuando una persona se formaliza, tiene acceso a cuestiones como el IMSS, a cuestiones como créditos Infonavit, a cuestiones como una pensión en el futuro, etcétera, etcétera, lo cual le da cierta seguridad social a las personas más vulnerables. Pero hablando de la misma masa salarial, el ingreso de las personas en la economía informal es todavía menor que el de los formales. Entonces, por ahí no está muy claro si el neteo entre lo que le va a costar al Estado proveer de estos servicios, de estos derechos que adquirirían al ser formales, sea mayor o menor que la recaudación que obtendrían por los ingresos de ellos mismos, ¿no? Con esto no quiero decir que no hay que formalizarlo, sí hay que hacerlo por el tema de la seguridad social. Lo que estoy tratando de decir es que no necesariamente es la solución a los problemas de recaudación, ¿no? El formalizar sí puede ayudar, sí puede, es deseable por el tema de seguridad social que les comentaba. Sin embargo, hay que explorar otro tipo de opciones para un incremento considerable en el tema de la recaudación. Y comentaban también me parece que de la economía digital. ¿Cómo puede ir evolucionando? No lo sé. Está cambiando tan rápidamente que sí tiene que irse adaptándose las leyes tanto del IVA como del ISR para poder buscar los mecanismos y las maneras de no perder esta recaudación por huecos legales, como expliqué durante la presentación lo reciente, que fue en el año pasado, en donde era pues, literalmente un hueco legal lo que estaba evitando que se cobrara el IVA a los servicios como Netflix y Spotify y todo ese tipo de cosas, en donde la matriz, la compañía matriz estaba fuera de México. Entonces, pues sí, no sé cómo ir evolucionando. Lo que sí hay que estar muy atentos es de que tienes que ir evolucionando y cambiando las leyes de estos impuestos tan rápido como vaya cambiando la manera en la que se hacen las transacciones económicas, porque de lo contrario te vas a quedar sin poder grabar la prestación de estos bienes y servicios, ¿no? ¿Qué posibilidades reales existen de que en algún futuro puedan reducirse los impuestos que impactan al grueso de la población? Por ejemplo, ISR, IVA, IEP sobre gasolina. Esto considerando las intenciones y acciones del gobierno sobre evitar las condonaciones y la evasión fiscal, que se supone deberían mejorar los ingresos para tener un mayor margen de maniobra.
¿Cuál es la curva de la RFEF para México? ¿Dónde se encuentra el punto óptimo? Y Alejandra López, ¿eliminar el IVA a productos de higiene femenina realmente tendrá algún impacto positivo en la incidencia en los deciles más bajos? La primera que comentaban, ¿qué tan probable es que disminuyan los impuestos? Yo lo veo, no lo sé, depende de la estrategia que cada administración tenga, tanto la actual como la del futuro. Sin embargo, yo lo veo muy poco probable por el sentido de que, como estamos comentando, la recaudación es demasiado baja y los problemas de gasto que se vienen son bastante fuertes. Realmente se ve complicado cómo se va a financiar el gasto público en el futuro. Más que disminuir la recaudación o los impuestos que se pagan, lo que se debería de enfocar es en tener un mejor gasto para que en realidad tengamos mejores servicios, un mejor sistema de salud, un mejor sistema de educación y de todo esto que hemos comentado, porque veo muy complicado poder renunciar a ciertas fuentes recaudatorias cuando es bastante evidente que los recursos que tenemos no son suficientes para lo que se viene en el futuro. Sí, entonces esa es mi opinión personal. La tercera pregunta, ¿cuál era? Perdón, se me fue. Sobre higiene. Sí. Eso, a ver, es una medida bastante positiva. Hay un caso en Colombia, no sé qué tanto pueda repercutir directamente en los deciles de menores ingresos. Negativo, no creo que de manera negativa, quizás el beneficio no sea tan grande como se podría esperar, pero hay un caso en Colombia en la cual sucedió algo que es un efecto no deseado, en donde realmente el precio no bajó. Al quitarles el IVA, los vendedores de estos productos simplemente mantuvieron el precio igual y empezaron a cobrar más. Entonces, eso es algo que hay que estar pendientes. No sé si sea, inclusive si bajo las leyes actuales sea legal poner un tipo de control sobre eso, pero es algo a lo que hay que estar pendientes y seguir viendo cómo evoluciona, para de lo contrario buscar otro tipo de medidas, quizás repartir, quizás sea más eficiente y más benéfico para la población, repartir estos productos de manera gratuita, ya sea en universidades, en centros de salud, etcétera, que una medida como esta que, repito, lo que pasó en Colombia, al menos en algunos sectores de Colombia, es que el precio al que se terminó vendiendo el producto, cuando quitaron el IVA, terminó siendo bastante similar al que estaba junto con el IVA, simplemente porque los vendedores pues se adaptaron y no lo bajaron, ¿no? Simplemente cobraron más por el producto, ¿no? Bueno, ¿habrá más preguntas? Sí, todavía tenemos más preguntas. Bueno. Pavel Río, ¿qué tan importante puede ser que el gobierno federal de deslindarse de las paraestatales y fortalecer en cuestión de su infraestructura para recaudación del sistema tributario? Daniela, me gustaría saber cuál es su opinión acerca de Tax the Rich. Y Adri Pérez, ¿la lucha por el poder de los partidos políticos influye en la recaudación fiscal o en generar una nueva política fiscal? ¿Cuál es la manera de encauzar a una nueva política fiscal? A ver, respecto a lo que comentaban de Tax the Rich, yo sí pienso que en México el sistema fiscal es muy poco progresivo y el pensamiento también me baso no solamente en una percepción, sino si he visto los datos, por ejemplo, el porcentaje del ingreso que las personas de mayor ingreso pagan en México comparado con otros países, en México sí es considerablemente menor. Entonces sí creo que hay espacio para hacer más progresivo el sistema fiscal mexicano. Sí pienso que aquí se está cobrando menos impuestos de lo que deberían las personas de mayores ingresos. Entonces, sí podría ser, es algo de lo que se tiene que revisar, cómo incrementar la progresividad de los impuestos, sobre todo al ingreso en México, con cosas, no únicamente eso, pero explorar la posibilidad de impuestos al patrimonio y de otras cuestiones también que ya hemos mencionado aquí mismo. Se me fueron las otras dos preguntas, perdón. ¿Qué tan importante puede ser que el gobierno federal se deslinde de las paraestatales y fortalecer en cuestión de su infraestructura para recaudación del sistema tributario? Aquí no sé si deslindarse o más bien darles otro enfoque. Y también depende, yo no soy especialista en estos temas. Por ejemplo, tenemos, creo que hace 1 o 2 semanas estuvo hablando mi colega Tonatiuh de Pemex y de CFE específicamente, y aquí quizás es enfocarlo. Mi perspectiva es que
sí tendríamos que estar enfocando las empresas paraestatales a otro tipo de actividades, quizás como buscar alternativas energéticas, energías renovables, etcétera, etcétera, que creo yo que en el largo plazo podrían darte un mayor rendimiento, no solo económico, sino en cuestiones de disminuir el costo que el cambio climático definitivamente va a traer en el futuro. Quizás ahorita ya se está dando, quizás no es tan palpable porque se da de una manera muy gradual y muy lenta, pero sí está teniendo ya un impacto económico en diferentes regiones del país, en México y en el mundo, y va de no hacer algo al respecto, va a incrementarse. Entonces, como algo más costo eficiente, yo sí creo que se podrían enfocar a otro tipo de actividades de lo que están haciendo ahora. En materia de IEPS, ¿puede decirse que le pega más a los hogares con menores recursos? A lo que quiere decir es que aumentar tasas en dichos productos realmente afecta a los que menos ingresos tienen. ¿Podría reducirse el IVA a 8%? Y hasta ahora esas son las preguntas que tenemos. El tema del IEPS, mira, lo que veíamos de la incidencia que vimos, voy a aprovechar que tengo aquí la presentación para ponerla. ICR, ISR, IVA, es esta. Lo que vemos es que sí, o sea, en términos así generales, sí, los hogares de menores ingresos terminan destinando una mayor proporción de su ingreso bruto al pago del IEPS. Sin embargo, aquí hay diferentes consideraciones que hay que tomar. Y nosotros hemos hecho varios estudios, por ejemplo, en específico del IEPS al tabaco, en donde los resultados que nos dan nos dicen que a pesar de esto que estamos viendo aquí, de la distribución del gasto, evidentemente un impuesto al tabaco sube el precio, al subir el precio se disminuye el consumo. Entonces, cuando consideramos el ahorro en el gasto en salud, por ejemplo, hablando específicamente del tabaco, que es el que tenemos análisis más a fondo, si consideramos el ahorro en el gasto en salud en los hogares de menores ingresos, este impuesto, el IEPS al tabaco específicamente, termina haciéndose progresivo. Entonces, es algo a considerar, ¿no? No sé si habría que ver cuál es el caso en cada uno de estos, pero sí puede ser que se haga progresivo debido a el ahorro que genera al disminuir las mismas externalidades, ¿no? Y en cuanto a reducir el IVA 8%, actualmente está así en la frontera y dejaría un boquete en las finanzas públicas muy, muy importantes. Y insisto con lo que hemos venido diciendo, si no hay una manera de compensarlo, no hay manera de financiar el gasto. Con los recursos actuales es muy complicado, el gasto sigue creciendo, entonces disminuir el IVA al 8% sí dejaría otro boquete importante que tendría que compensarse de alguna manera, tendría que compensarse con ingresos que provengan de alguna otra fuente. Si no hay un plan para compensar lo que se perdería con el 8, yo veo muy complicado que pueda ser sostenible una reducción al IVA de 8%. Gracias, Adrián. Creo que la presentación y del tema y el ponente han dado lugar a una lluvia de preguntas y dentro de esa lluvia de preguntas, temas muy, muy interesantes, bastante interesantes. Han sido muy precisas las preguntas, muy adecuadas para la complejidad, para el interés que se tiene sobre los impuestos. Nada más decir que, bueno, finalmente tenemos todavía la tarea pendiente de la reforma fiscal, que debe ser una reforma tributaria, una parte energética, o sea, repensar en las empresas productivas, repensar en el gasto, es algo integral, sin duda. Y eso, pues, qué bueno que tenemos este tipo de ejercicios porque nos van abonando hacia donde vamos, donde debemos ir, sobre todo considerando los cambios que ya están a la vuelta de la esquina, los cambios en términos tecnológicos, en términos demográficos, las necesidades de crecimiento, el tener una alternativa realmente, un proyecto económico sólido, que eso va complementando. O sea, para eso, pues, sin duda, el gobierno y sus recursos son fundamentales. Y bueno, debo agradecer a todas y a todos por las preguntas, por esta atención que han tenido a esta sesión y del interés que ha despertado en nuestros
seguidores de nuestro público. Agradezco a Adrián. Muchas gracias, Adrián García. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer estar aquí. Podemos tener más eventos de este tipo con estas, digamos, con esta calidad de presentación. Muchas gracias. Gracias, y hasta bueno, luego. Nos despedimos de todas y todos. No se olviden que el siguiente, en la siguiente sesión, pues nos vamos al simulador fiscal. Al simulador fiscal que va a ser el cierre de este seminario, y la verdad es que va a estar muy interesante. Gracias a todas y a todos. Los esperamos en la siguiente sesión. Hasta luego.